ocasión tenemos, como ustedes pueden apreciar, como invitados al Museo Regional de Aysén, para trabajar en particular una temática de superhistoria local que se denomina la Guerra de Chile Chico, como ustedes ya lo habrán visto. Y bueno, enmarcar un poco también esta actividad en las líneas de trabajo que tiene el Museo Histórico Nacional respecto tanto de su área educativa como también desde su programa Chile Local de vincularse fuertemente con los territorios y en ese contexto también nutrir el nuevo guión que se está armando en el Museo Histórico Nacional. Un proceso que, por cierto, lleva bastante tiempo desde la perspectiva institucional. Como podrán apreciar, hoy día nos acompaña Daniel González del Museo Regional de Aysén, del área de educación, Ángela Morales, encargada de desarrollo institucional del Museo Regional de Aysén, Pablo Soto, del área educativa también del Museo Histórico Nacional, y quien les habla, Carlos, ¿cierto? También del área educación del Museo Histórico. Aprovecho también de dar los saludos institucionales desde la directora del Museo Histórico Nacional, Macarena Ponce de León, y también desde el director del Museo Regional de Aysén, Gustavo Saldivia. Bueno, como ustedes podrán apreciar durante toda esta transmisión, vamos a tener una metodología de trabajo bastante interesante y bastante movida. Por una parte tenemos una transmisión dadas las condiciones sanitarias, ¿cierto?, que tiene la región metropolitana, en particular sobre la comuna de Santiago, donde se emplaza el Museo Histórico Nacional, nos va a hacer transmitir y utilizar un recurso que hace bastante tiempo tenemos, pero que ustedes también pueden ver desde sus casas, que es precisamente el Tour Virtual 360, que está en la página web del Museo Histórico. Y por otra parte tendremos comentarios, ¿cierto?, de nuestros primos hermanos del Museo Regional de Aysén, Ángela recordándose en su casa, pero también Daniel en directo desde las instalaciones del museo, haciendo una invitación y acercándonos de alguna u otra manera a la museografía hermosa que tienen en este museo. Dicho eso, vamos a también ver algunas comparticiones de pantalla para poder, en ese sentido, profundizar algunas temáticas que probablemente no queden claros para las personas que no son ni de la región de Aysén o que tampoco han visitado el Museo Histórico Nacional y son de otras partes de Chile o también algunas personas de fuera de nuestro país. Entonces, lo primero que vamos a observar, no sé si pueden apreciar, es una presentación para hacernos una idea desde qué lugares estamos hablando en esta oportunidad. En un círculo azul o celeste, ustedes podrán ver y apreciar la localización de la ciudad de Santiago, donde se emplaza precisamente el Museo Histórico Nacional, y en un círculo relleno con naranjo, la región de Aysén, en particular la zona de Coyhaique, donde se emplaza este Museo Regional de Aysén que nos acompaña hoy día. En particular, y haciendo un alcance, ¿cierto?, una visión más de cerca de la región metropolitana, podemos ver de que en la ciudad de Santiago es precisamente donde se emplaza el Museo Histórico Nacional. Y el Museo Regional de Aysén, haciendo también un acercamiento, ustedes pueden apreciar en la parte izquierda de su pantalla, en esta especie de trompita de elefante, ¿cierto?, para los amigos más pequeños que nos acompañan y que siempre están los mapas, es la península de Taitao. Y en esa península de Taitao, hacia el costado derecho, tenemos el Parque Nacional Laguna San Rafael, esa laguna bastante publicitada por el turismo, para principalmente visitar los campos de hielo. Y más hacia la derecha, hacia la parte superior de su pantalla, ustedes van a poder encontrarse con la referencia de Coyhaique, y al sur de Coyhaique, Lago General Carrera, y un poco más al sur, en una de las surriberas, ¿cierto?, ustedes van a poder apreciar ahí el nombre de Chile Chico, que es precisamente el lugar al cual nos convoca la historia que vamos a escuchar hoy día de manera conjunta con los primos hermanos del Museo Regional de Aysén. Dicho eso, vamos a partir por casa, ¿cierto?, por este gran edificio que ustedes ven acá, iluminado, ¿cierto?, en plena Plaza de Armas de Santiago, que era el antiguo palacio de, quizás muchos y muchas de ustedes lo han escuchado
desde los libros de historia, ¿cierto?, de la Real Audiencia, que se ubicó o se localizó en Chile pre-periodo de independencia, pero posteriormente pasó a ser usado como el Palacio de Gobierno, y es uno de los lugares donde incluso se firma la independencia de Chile. En el costado izquierdo tenemos el edificio del actual Correo y el costado derecho la Municipalidad de Santiago. Yo no sé, Ángela, Daniel, si es que ustedes han podido visitar el museo o estos espacios en particular. Hola Carlos, hola Daniel, Pablo, hola a las personas que nos están también viendo desde sus casas. Personalmente, fíjate que he ido, pero hace mucho tiempo atrás, y me encantaría ir cuando tenga su nueva museografía para conocer cómo están incorporando allá los territorios de regiones. Sí, en Sí, eso estamos. también he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones, ¿cierto?, en el Museo Histórico Nacional, y es interesante, de eso yo creo que vamos a conversar bastante, ¿no? Cómo en el fondo ese edificio, Monumento Histórico Nacional, que es un lugar bastante monumental, ¿cierto?, por su escala, es distinto de los monumentos históricos que tenemos en Aysén, ¿no? Y de hecho el monumento histórico en el cual está emplazado nuestro museo, el Museo Regional de Aysén, eh, que también es, como decía, monumento histórico, y ya vamos a contar un poquito acerca de esa entretenida historia. Bueno, por cierto, entonces, un guiño gracias a nuestro amigo y la fuente que tiene Memoria Chilena, un guiño a la localización de nuestro actual museo, pero hacia el siglo XVIII, ¿cierto? Y siglo XIX en parte, en donde precisamente en esta plaza de armas, que antes era una antigua plaza de abastos, donde toda la comunidad de Santiago, esa región metropolitana actual tan pequeña, ¿cierto?, en cantidad de público, se reunía o paseaba, ¿cierto?, y también hacía intercambios de tipo comercial, era el lugar donde uno podía abastecerse de distintos insumos. Y en ese sentido, entonces, lo que tú bien dices, Dani, me calza harto porque precisamente son lugares que han estado, ¿cierto? Si bien se refaccionan para distintos usos, son espacios que en el imaginario colectivo, en este imaginario nacional, pareciera ser de que están súper presentes, pero muy pocas veces logramos desde las regiones más extremas, por ejemplo, desde Arica, ¿cierto?, de Punta Arenas, Porvenir, desde Aysén, muy pocas veces incluso se tiene la oportunidad de visitarlos. Entonces, ese también es una de las posibilidades que tenemos hoy día con la tecnología. Pero básicamente ese edificio que ustedes ven ahí en medio, ¿cierto?, de esta trama de tres, es el antiguo palacio de la Real Audiencia y que hoy se puede apreciar, como ustedes ven, de la siguiente manera. Es decir, a costado derecho tenemos este edificio Museo Histórico Nacional de color amarillo, restaurado y por cierto que con un uso museal y con un uso monumental. Y una plaza de armas, ¿cierto?, que es de donde parte además la medición del kilómetro cero de Chile y hoy en día es también el epicentro de mucho turismo. Entonces, es un espacio que se ha transformado y es un espacio en el cual el Museo Histórico Nacional intenta también trabajar y vincularse. Dicho eso, le doy el paso a Pablo Soto para que pueda también profundizar respecto de las colecciones que resguarda el Museo Histórico Nacional, pero haciendo un énfasis súper importante, yo creo que chiquillo, Ángela y Daniel, con respecto a que vamos a visitar el espacio vinculado al siglo XX, pero es un espacio que por el espacio físico, ¿cierto?, no puede albergar muchas veces todas las historias vinculadas a todo nuestro país. Entonces, es súper importante ver cómo a partir de ciertos vacíos que uno tiene por estar precisamente en la zona central, uno puede ir enriqueciendo estos procesos, estas lecturas de la historia a partir de lo que ustedes también nos pueden compartir en 1918, atendiendo estas diferencias de tiempo de la historia. Muchas gracias, Carlos. Hola a todos y a todas, también a los compañeros de Aysén y a todos los que nos están viendo. Claro, como decía Carlos, estamos justamente en un edificio que es Monumento Nacional, que se adaptó para ser museo, por lo tanto, los que conocen el museo se van a dar cuenta que hay salones pequeños, otros grandes, tuvo que adaptarse para justamente ser el museo que es ahora. Pero lo importante, bueno, también el Monumento Nacional, lo nombró Carlos, claro, el año 69. Y un dato, antes ya de hablar del Salón del siglo XX,
que tiene que ver con que fue construido, siempre llama la atención a los estudiantes, nosotros cuando hacemos visitas guiadas y todo, que fue construido con una técnica especial que se llama la argamasa, que tiene base de, bueno, cal, agua, ¿cierto? Pero un ingrediente muy especial que es la clara de huevo. Interesante porque fue construido con esta técnica de la argamasa, al igual que el antiguo puente Calicanto, que está muy cerca aquí también de la Plaza de Armas, pero gracias a esta técnica de construcción es que el edificio se ha mantenido en pie durante más de 200 años, lo que es muy bueno sabiendo los terremotos que hay en la ciudad, bueno, en el país por completo. Por lo tanto, es un datito que quería agregar. Pero como decía Carlos, claro, estamos justamente haciendo este enlace con los compañeros de Aysén y vamos a hablar un poquito de este primer salón del periodo del siglo XX. Ahí tenemos una panorámica. Este salón se llama La Sociedad a principios del siglo XX, ¿cierto? Y para iniciar este recorrido por este salón del museo, nos vamos a acercar hacia este lado, estas fotografías que ustedes pueden observar, ¿cierto? Principalmente nos van a hablar de una panorámica a nivel internacional, que está ocurriendo en el mundo y en Chile, ¿cierto?, de principios del siglo XX. Si se dan cuenta, podemos ver algunas imágenes que están representando diferentes hitos, ¿cierto?, diferentes momentos de la historia que están ocurriendo. Si nos fijamos bien en las imágenes, hay algunas cosas que tienen que ver con los medios de transporte que van a tener gran relevancia en esta época, no solamente para transportar pasajeros, sino que también para transportar cargas, ciertos productos que van a ir potenciando el país y el mundo. Entonces, Sí, observando Pablo, las ahí imágenes... una ¿Sí? pregunta que yo creo que no todos los amigos y amigas que nos están escuchando, porque hay bastantes comentarios de estudiantes, niños del Colegio Nancy Austral, de hecho, saludos para ellos. También tenemos algunos saludos Saludos. desde La Serena, desde un liceo. Por ejemplo, ese personaje que para nosotros, ya los más viejos, puede parecer súper tradicional, pero el que está entre medio de esa rueda, de esos mecanismos, podríamos aclararle quizás a los Ah, amigos y amigas quién es ¿y por qué está ahí en realidad? y Claro. por qué está ahí Bueno, también. como les comentaba, él es Charles Chaplin, ¿cierto? Ustedes saben, o los que conocen la historia de él, un famoso actor, ¿cierto? Participó en muchas películas, de las primeras películas que se comienzan a hacer. De hecho, está ahí justamente para hablar de esta panorámica internacional que tiene que ver con cosas que están ocurriendo en el mundo. Como comentábamos, aquí está Charlie Chaplin hablando principalmente de sus películas. De hecho, la primera película que él realiza el año 1914, estamos hablando igual hace mucho tiempo, cine mudo principalmente, ustedes saben cómo era ese tiempo. Después van a venir ya algunos clásicos como El Gran Dictador, ciertos tiempos modernos, pero ya entrado la década del 20. Pero lo importante es que está mostrando que no solamente la historia habla de guerras o habla de procesos, sino que también de momentos como este mismo del cine, de cómo se va potenciando. La gente antiguamente se informaba a través de la pantalla del cine, por lo tanto son muchos sucesos. Por ejemplo, pueden ver acá 1917, Revolución Rusa, que va a provocar también un cambio a nivel mundial. Podemos ver acá abajo algunas imágenes que nos muestran un automóvil. ¿Y por qué es interesante esto? Porque nos está hablando también de este proceso de industrialización que tiene que ver también con la creación de la Ford a principios del siglo XX, el canal de Panamá, como pueden darse cuenta aquí esta imagen, nos está hablando también de cómo pasa a cambiar desde cuando se utilizaba antiguamente el estrecho Magallanes para cruzar de un lugar a otro, de un océano a otro, van a utilizar también el canal de Panamá, lo que va a facilitar obviamente la economía para muchos países. Aquí van a participar otros países del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de una panorámica que está ocurriendo en Chile y en el mundo, donde también podemos ver la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, que está representada en esta imagen, esta trinchera, la creación de la FOCH, por ejemplo, que es muy importante, que es la Federación Obrera de Chile, y tiene que ver también con este primer periodo del siglo XX, la primera década, donde van a haber muchas huelgas, ¿cierto? Por lo tanto, están ocurriendo muchas cosas en Chile y en el mundo. Y por eso es interesante también que nos dirijamos hacia esta otra pared, la que ustedes pueden ver por este lado, porque esta pared nos va a mostrar un poquito de lo que está ocurriendo en Chile. Año 1910, no sé qué creen ustedes, año 1910, qué habrá ocurrido en este país, qué se está conmemorando, qué se está celebrando. Podemos ver el centenario de Chile, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo donde están ocurriendo muchas cosas a nivel país y a nivel mundial, como les comentaba, pero también se conoce como la Belle Époque chilena, y que tiene que ver con una época donde se va a enriquecer cierta parte de la sociedad, obviamente, empresarios, el gobierno se va a ver favorecido, obviamente,
por estos enriquecimientos por el cobro de impuestos, y principalmente estamos hablando de la minería, ¿cierto? Y también del cobre, del carbón y del salitre, el oro blanco, que va a ser justamente lo que va a propiciar justamente este periodo de bonanza económica para cierto sector, pero también para el Estado de Chile. ¿Y qué va a hacer el Estado de Chile principalmente? Obras públicas, ¿cierto? Muy importante este impuesto que tiene que ver con la bonanza económica que está viendo el país. Acuérdense que estamos hablando de un sector social principalmente, pero ¿qué se va a crear en esta época? Si ustedes pueden identificar algunos de los edificios que están ahí, chiquillos, de Aysén, si han estado en Santiago, pueden, por ejemplo, estos edificios, algunos los reconocen, los que están acá. ¿El Museo de Bellas Artes o no? Exactamente, aquí como pueden ver, el palacio justamente que alberga a nuestros compañeros también del Museo de Bellas Artes, que se construye en el contexto del Centenario de Chile, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver acá? La estación Sí. Mapocho. Oye, Pablo, ahí es súper interesante ver esto porque algo que conozco quizás de la historia de Aysén y esto que hablaba también, que hablaba Daniel, tiene que ver con cómo quizás en este contexto de 1910, principalmente donde vivía la élite, ¿cierto? Tenemos grandes edificios, pero, o sea, en paralelo uno ve de que la historia de Aysén empieza, ¿cierto? Como más desde las personas, desde el punto de vista de los pioneros, algo que por ahí es súper relevante porque y además que estas grandes construcciones hoy día las reconocemos como monumento, pero a nivel de región metropolitana, no es algo que esté en todo el imaginario nacional. Exactamente, Carlos. Esto principalmente puede identificar a la gente que habita este territorio, pero todos los territorios son diferentes, ¿cierto? En este mismo contexto, en esta misma época, mientras Santiago está viviendo obras públicas, por ejemplo, la primera tienda de departamento que se llama Gatti Chávez está ahí, ubicada en la calle Estado, también están ocurriendo otras cosas, ¿cierto? Acá voy a detener rápidamente en esta pared del fondo, que justamente nos está hablando de procesos que está viviendo Chile. Principalmente en este lado de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con los sectores populares, ¿cierto? Pueden ver estas imágenes, fotografías que nos muestran los conventillos, cómo habitaba la gente que se va trasladando principalmente del campo a la ciudad, comienzan a habitar este tipo de viviendas que se conocen como los conventillos, donde viven muchos de ellos hacinados, y obviamente son procesos que van a vivir y que también esta pared de acá lo demuestra, que son las primeras huelgas de trabajadores, de obreros, que comienzan a fines del siglo XIX, pero ya la primera década del siglo XX, 1903 la huelga portuaria de Valparaíso, 1905 la huelga de la carne en varias regiones, 1907 en Iquique, obviamente la terrible matanza de Santa María de Iquique. Por lo tanto, están ocurriendo cosas en el norte, en el sur y justamente en la zona central. Por eso es interesante también este intercambio que estamos haciendo con los compañeros de Aysén, porque hay ciertas cosas que también son, que podemos, ¿cierto?, compararlas o ver la situación. Porque aquí nos vamos a acercar a esta vitrina de al medio, donde les quiero mostrar, espérense un poquito, algo que está acá. Sí, eso es súper interesante porque... dale, perdón. Dale, Carlos. Sí. Sí, no, porque mientras tenemos como esta especie de densidad en la zona central de Chile, del actual Chile, tenemos como esta especie también de ebullición respecto de lo que está pasando en el norte, que precisamente parece que es lo que tú vas a mostrar ahora, pero que tiene que ver con todo este auge salitrero y de la vida precisamente en la Pampa, pero claro, en el desierto. Pero ahí también es súper potente lo que en paralelo también está empezando como a pasar en estas zonas más australes. Por ejemplo, hablaste del tema del ferrocarril, la estación Mapocho, pero la conexión de tren directo en el fondo está desde el norte hasta continente en Puerto Montt. Después hacia el sur, donde precisamente la zona más austral, donde nos va a hablar también Daniel y Ángela, hay intentos de llegar a unir por ferrocarril, pero son intentos que son más bien dispersos, ¿cierto? Que no son constantes ni permanentes. Exactamente. Entonces, como comentábamos, aquí podemos ver enfrente en esta vitrina unas fichas salitreras. Pongamos el contexto un poco, acuérdense que tras la Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre, ¿cierto? Chile anexa nuevos territorios y estos territorios van a ser ricos justamente en salitre, obviamente, y como les comentaba, las imágenes del centenario. Van a haber empresarios chilenos, pero también algunos extranjeros. Acuérdense que los ingleses, los norteamericanos también van a tener capitales invertidos acá. Pero una de las cosas
que bonita era la bonanza económica, pero también va a haber una situación muy precaria para los trabajadores. Y eso tiene que ver principalmente con que, primero que nada, vivían en condiciones muy precarias, muchos de ellos en la misma salitrera, ¿cierto? Ustedes saben que en el desierto hace mucho calor en el día y en la noche mucho frío, por lo tanto no tenían todas las condiciones para vivir bien. Y sumémosle a eso, es que a ellos se les pagaba a través de unas fichas, ¿cierto? Las fichas salitreras que se podían cobrar solamente en una parte. ¿Dónde era eso? En las pulperías. ¿Y quién eran los dueños de las pulperías? Obviamente que los mismos empresarios. Por lo tanto, va a ser un sistema en el cual los trabajadores van a vivir en una precariedad permanente, no van a tener posibilidades de surgir y van a pagarse a través de estas fichas salitreras que se cobraban en la misma pulpería. Por lo tanto, ellos no están en una situación muy precaria. Así que no sé cómo estaba en el sur en esa época, en la primera década, ¿cierto? Obviamente es muy diferente lo que estaba pasando en la zona central, como estaba Carlos. Así que ahora le voy a dar el pase a los compañeros, o si tienen algún comentario primero antes de esto al respecto, chiquillos. Bueno, es interesante, claro, efectivamente los contextos locales van a ser distintos en una serie de sentidos, ¿no? Vemos como en Santiago, ¿cierto?, se celebra el centenario ya de la República en 1910 con grandes obras, ¿no?, con una ciudad que crece, llena de contradicciones, ¿cierto?, con grandes obras públicas, con palacios, con mucha riqueza para algunos, como ustedes decían, y también condiciones sociales de vida para la mayoría de la población, ¿cierto?, de menores ingresos muy duras, ¿no? Y por nuestra parte, en la región de Aysén, la historia podríamos decir que prácticamente recién comienza, ¿no? Al menos la historia contemporánea vinculada a Chile, ¿sí? Carlos, tú nos vas a contar algo. Sí, mira, precisamente buscando, ¿cierto?, en este trabajo previo que realizamos, nos dimos cuenta de que había un nexo súper importante, porque ahora nos fuimos al norte y efectivamente encontramos todo este espacio de la salitrera, y Pablo mencionó ahí un elemento que es súper enriquecedor y que creo que antes lo habíamos hablado, pero es precisamente esta idea de la ficha. Entonces, en el norte uno tiene asociado de que efectivamente las pulperías y las fichas funcionan en la zona central, ¿cierto?, en los campamentos cupríferos, pero también en la zona salitrera, pero resulta que conversando nos dimos cuenta que uno de los elementos súper importantes de la colección que ustedes tienen en su museo era precisamente una ficha. Entonces, aquí la tenemos, la gente cuando vaya al museo puede observarla, pero bueno, la tenemos aquí en primer plano. Quizás ustedes son los más indicados para indicarnos de qué habla esto. Sí, bueno, parto igual saludando a todas las personas que están hablando en el chat. Agustina, Leo, Valentina, Ursúa, familia, Dusan, hay muchas personas que están mandando sus saludos y que están comentando un poco. Están preguntando si vamos a hablar de la guerra de Chile Chico, y sí, a eso vamos. O sea, todo este contexto es un poco para hacerse la idea de lo que está pasando en la región y el país, y cómo se desencadenan estos sucesos. Es interesante el nexo que logras hacer, Carlos, respecto a la ficha. El Museo Regional de Aysén está emplazado en un monumento histórico, que es una antigua estancia ganadera, la estancia Coyhaique, que es el centro administrativo principal de la Sociedad Industrial de Aysén. Mientras en el resto del país, digamos, o principalmente en el norte, ya se habían definido los límites entre Chile y los países que estaban en este conflicto, ¿cierto? Surge como esta necesidad de Estado de mirar un poco al sur. Y el sur, recién en 1902, con un laudo arbitral, se logran definir los límites con Argentina. Entonces, luego de ese laudo, la forma que el Estado define para ocupar lo que ahora es la región de Aysén fue finalmente entregando concesiones ganaderas. Concesiones ganaderas a compañías en un momento en que la lana tenía un muy buen valor, replicando un poco el modelo de Magallanes, ¿cierto? Y estas estancias ganaderas, principalmente la CIA, la Sociedad Industrial de Aysén, uno la tiene que pensar que es como un gran, casi como un feudo en un territorio muy despoblado, donde no hay una presencia estatal todavía, así como está sucediendo en el resto del país, y utilizan también este sistema de fichas. Entendemos que fue en un proceso muy, muy corto de tiempo, pero sí se usó la ficha y está demostrando también que hay un modelo ahí que se replica, ¿cierto?, de esta forma en que a los obreros, a los trabajadores de la estancia, finalmente hay un movimiento muy circular de los recursos, ¿cierto?,
que se quedan finalmente en la misma estancia. Eso es interesante por una parte, y también señalar que es como cuando se empieza a un poco a hablar o sea, es como la primera medida oficial, digamos, del Estado de ocupar este tema de las concesiones ganaderas. Y sin lugar a dudas la Sociedad Industrial de Aysén fue la que tuvo más, la que duró más en el tiempo y tuvo mayor protagonismo, digamos, en todo lo que va a ser también la formación de ciudades como Puerto Aysén, Coyhaique y por supuesto la región de Aysén. Eso por una parte. Quería igual señalar que este monumento histórico está conformado por la pulpería que se ve ahí en la foto, ¿cierto? Que es donde tenemos esta ficha, nosotros decimos que cuando se restaura este monumento histórico para Museo Regional de Aysén, en el proceso de prospección del terreno apareció la ficha, y es la única que tenemos. O sea, es la única evidencia que tenemos de que el sistema de fichas sí se usó en esta compañía ganadera. Eso quiero contarles. No sé, Daniel, si me quieres apoyar en algo ahí. Bueno, señalar igual que está la pulpería y son otras edificaciones también las que componen el monumento histórico. Una bodega, ¿cierto?, donde se guardaban productos de un antiguo almacén. Esta pulpería es bastante posterior, digamos. Si bien esta compañía se instaló más o menos en 1906, la pulpería es de 1928-29, que es cuando ya se abre para un poco surtir también a los pobladores que estaban acercándose a esta compañía, porque eso es un tema interesante también. Esta es como la parte oficial de instalación de habitantes, digamos, en Aysén, pero también se produce un proceso muy importante que es la de los pobladores espontáneos. Y eso de pobladores espontáneos, a los que nos están escuchando, ojalá que lo tengan ahí en cuenta, porque es súper interesante, que tiene que ver con lo de la guerra de Chile Chico que vamos a hablar. O sea, se empieza a escuchar el rumor de una tierra que es Aysén, que está desocupada, que hay posibilidades de obtener tierra, y muchas familias van a empezar a hacer una migración hasta este territorio, pasando muchas veces por Argentina, y es súper importante porque se da algo paralelo a la oficialidad. Eso es interesante también. Componen también entonces el monumento histórico una cocina de los peones, que es donde ellos dormían y trabajaban en las faenas ganaderas, de la ganadería ovina, algunas oficinas, la oficina del contador y una casa. Esos edificios más un nuevo edificio, que no sé, creo que ahí tienes una imagen de apoyo igual, Carlos, son los que componen en conjunto el Museo Regional de Aysén. Sí, ahí está cargando precisamente la imagen. Bajo la nieve. Sí, Bajo la nieve, esa es del 2017, esa foto. Bueno, les agradecemos también a todos quienes están enviando preguntas y comentarios por el chat. Téngannos paciencia que vamos a tratar de contestar todas en nuestro relato, porque son hartas preguntas y nos encanta que participen mucho, así que gracias de nuevo a personas como Valentina, Emma, Amanda, también por YouTube, ¿cierto? Que está Susana, Karina, Sebastián, Vania, y efectivamente nosotros que vivimos acá en Coyhaique, ¿cierto? Y trabajamos en el Museo Regional de Aysén, sentimos que tenemos la fortuna como comunidad regional, como comunidad aysenina, de que se pudo rescatar y restaurar este lugar, ¿sí? Que, como decía Ángela, ¿no? Fue una antigua estancia ovejera y hoy día se recuperó para servir como museo. Por lo tanto, esperamos que más pronto que tarde, ¿cierto?, puedan venir o volver y ver este lugar físico que cuenta de primera fuente elementos de la historia de Aysén. Y en ese sentido... Daniel, solo aclarar, estamos viendo el edificio nevado, ¿cierto? El nuevo edificio, no la parte restaurada. Tú estás en este momento dentro de ese edificio. Así es, en vivo y en directo estoy aquí, ¿cierto?, en el edificio principal del Museo Regional de Aysén, que alberga lo que nosotros llamamos la exposición regional, ¿no? Y que precisamente es un paseo, es una invitación a recorrer la región de Aysén en toda su diversidad, ¿no? La región de Aysén es una región grande, extensa territorialmente, y que tiene distintas también zonas geográficas y culturales, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir en el mar, junto a los fiordos, en esos gigantescos archipiélagos que tiene la región de Aysén, que vivir en la fría pampa, donde el viento, donde la nieve, ¿cierto?, son protagonistas y donde las actividades principales están ligadas al campo, a la ganadería, ¿no?
Así que esta exposición regional nos cuenta un poco de esa diversidad de la región de Aysén, de su historia, y lo interesante que es, ¿no?, contar episodios que han sido muy claves para la identidad aysení, ¿no?, que van construyendo, ¿no?, un modo de ser también en este territorio aislado, frío, días como hoy. No me puedo sacar la parte. Sí, precisamente ahí, Daniel, me parece que es súper importante porque contextualizar un poco a la gente. Tú dijiste que pasa, o sea, en ese edificio nuevo hay distintas zonas de la región y parece mágico incluso de que, si no me equivoco, lo que tú tienes a tus espaldas es una réplica del lago General Carrera, precisamente ese lago que habíamos mencionado. Así es, como parte de la museografía, de la exposición del museo, ¿no? Hay una gran réplica, tiene más de 10 metros de largo, de el lago General Carrera, Buenos Aires, ¿sí? Que también ya nos vamos a meter un poco de qué hablamos con estos sucesos del lago Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, es uno de los lagos más grandes de Sudamérica, es un lago binacional, que tiene una parte en Chile y una parte en Argentina, y que es un lago donde, por ejemplo, la navegación ha sido algo muy importante, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, ¿no?, la conectividad terrestre, los caminos son difíciles, son precarios, y, por ejemplo, para llegar a Chile Chico, el medio principal de transporte es una barcaza, ¿sí? Una embarcación, ¿cierto?, que hace el cruce del lago General Carrera y que permite conectar el lado norte con el lado sur del lago. Claro, y hay como una especie de distinto ahí, como en la museografía, distintos temas, como puerto, eso está re choro. Sí, precisamente en la sección donde está Daniel, porque él les comentó, esto es un viaje por la región de Aysén, nosotros partimos desde el sur, siempre decimos que nuestro norte es el sur, y partimos desde los hielos, ¿cierto?, avanzando por la zona del Báquer luego, Daniel precisamente que está ahí en la zona del General Carrera, así vamos avanzando frontera oriental, litoral, la zona ya más urbana, que es donde se concentra Puerto Aysén, Coyhaique, y finalmente sales hacia la zona del Palena Queulat, la zona del bosque siempre verde. O sea, uno va a poder la invitación, ¿cierto?, de este museo es como a que uno se impregne de esta historia natural y cultural de Aysén y luego la salga a conocer. O sea, esa es como la gran invitación que nosotros tenemos de esta exposición. Y claro, como tú dices, Carlos, en esa sección en particular del lago, cada vitrina evoca un poco un muelle para ir tocando distintos temas que se desarrollan en torno a este gran lago. Está el tema de la navegación que mencionó Daniel, está todo el tema también de la minería, que es súper importante, de la actividad minera que se concentró ahí en las zonas de Puerto Cristal, Puerto Sánchez. Muy importante también, por ejemplo, son los temas limítrofes, como comentó Daniel, es un lago binacional y los pobladores del sector lo reconocen como más o menos en el año 59, que es cuando ya obtiene en Chile su nombre, Lago General Carrera, ¿cierto? Así que hay una variedad de temas ahí para conocer un poco más de esta región, ¿cierto? Bueno. Bueno, y además se conecta con lo que dice Pablo un poco, esta lógica de la migración campo-ciudad que se da como desde la zona central. Tú también, Ángela, mencionabas este tema de que el Estado ocupa a través de concesiones, pero también hay una mezcla ahí de pobladores que de manera, con sus familias pasan por Argentina y llegan precisamente a esta zona del lago General Carrera. Y bueno, ahí atendiendo quizá una de las preguntas también que decía uno de los participantes de por qué incluso le llaman Chile Chico a Chile Chico. Me imagino que hay estas teorías. Sí, hay varias. Hay una que leí por ahí, creo que fue con Danka Ivanov Bellman, que es una pobladora de Chile Chico también, y que es quien ha escrito bastante sobre la guerra de Chile Chico. Le mandamos un saludo si es que nos está viendo, y les invitamos a leer su libro, La guerra de Chile Chico, los sucesos del lago Buenos Aires, que ella señala que es precisamente quizás por este tema del clima, que siempre se destaca mucho que el clima en Chile Chico es como que se habla de un microclima casi que existe, y más que eso, más que un microclima, es que está en una zona muy de transición entre la zona de bosque, ¿cierto?, y la estepa característica de Argentina. O
sea, por lo mismo tiene escasas precipitaciones, tiene bastante viento, es un lugar más bien seco, en comparación al resto de la región, que uno pudiese pensar que es como pura lluvia o nieve, no, es una zona muy cálida. La ciudad del sol se le conoce también a Chile Chico. Entonces está esta analogía de que los pobladores podrían haber pensado que era como un Chile, remitiéndose a la zona central, pero más chiquitito. O sea, que en un territorio amplio y bastante frío y agreste estaba este pedacito de Chile más cálido quizás que más similar a la zona central, o a lo que comúnmente uno conoce como Chile. Pues es una bonita interpretación también, Sí. pienso. Bueno, ¿y los pobladores en el fondo se ubican y saben de que esto es de sociedades industriales o no tienen idea los que empiezan a llegar para allá? Mira, bueno, en general se relata esta historia, ¿no? Efectivamente, con una historia como oficial, o sea, desde el Estado de Chile, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Porque la zona de Aysén estaba en disputa entre Chile y Argentina, ¿no? Los dos países tenían distintas interpretaciones respecto de dónde estaba la frontera entre Chile y Argentina. Y recién en 1901 se resuelve esa controversia y se fija el límite que está vigente hasta la actualidad. Entonces ahí el Estado de Chile decide, bueno, para ocupar ese territorio, ¿cierto? Que ya está resuelto que es chileno, decide una estrategia que es bien particular, ¿no? Que es entregarle grandes cantidades de tierra, lo que se llama una concesión de tierra, ¿sí? A privados, pero fundamentalmente a personas o empresas con un gran capital económico que pudieran hacerse cargo de esas enormes extensiones de tierra y fueran ahí a dedicarse además a una actividad económica que era muy importante por esos años, ¿no? Que era la ganadería, y en particular la ganadería ovina, ¿sí? O sea, la crianza de ovejas. Y eso está relacionado, por cierto, que la producción de lana era una actividad económicamente muy potente, muy lucrativa, y ya en la región de Magallanes, más al sur de nosotros, ¿sí? Había sido una actividad muy potente, fundamentalmente porque la lana era un producto que se exportaba y se mandaba a los grandes centros textiles, ¿cierto? Que era en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Donde estaban las principales fábricas. Y por lo tanto, de esa forma, siguiendo un poco el modelo de las estancias ganaderas, es que el Estado empieza a entregar estas concesiones de tierra a grandes empresas privadas, ¿no? Pero junto con ello comienzan a llegar personas, pobladores, familias, ¿sí? Que a través de una serie de procesos, ¿cierto? Buscando una mejor calidad de vida, junto a sus familias, escuchan, ¿no? Se van enterando de que existen tierras chilenas desocupadas que están más al sur, ¿sí? Y van buscando un lugar donde instalarse, ¿no? Y desde que se van instalando, comienzan también a solicitarle al Estado, que así como el Estado le está dando estos terrenos a grandes empresas, ¿por qué el Estado también no lo puede dar a familias, a personas, a estos pobladores más pequeños? Este es el poblamiento espontáneo del que hablaba Ángel, ¿no? Y por eso, y ahí ya vamos a entrar efectivamente al episodio que es conocido como la Guerra de Chile Chico, ¿no? Es que durante las primeras décadas de historia de la región de Aysén actual, contemporánea, ¿no? Hubo varios choques entre las grandes estancias y los pobladores pequeños que se habían instalado por ahí en algunos terrenos, ¿no? Y las estancias decían, no, pero esos terrenos son de nosotros. Y los pobladores decían, bueno, pero nosotros llegamos antes y también tenemos derecho, somos chilenos y queremos construir nuestra vida acá, ¿no? Y en ese proceso es que va a alcanzar probablemente uno de sus puntos más difíciles, ¿no? Que incluso se llega a esta figura de la guerra, ¿no? De un episodio con violencia, que es el que vamos a hablar, Chile Chico, en el año 1918. Sí, es como ya entrando al tema, importante igual como recordar que estamos hablando de 1818, el territorio de Aysén todavía no estaba conformado como tal. Y entonces estos pobladores
tampoco van a tener mucho a quien acudir ante una situación que consideran injusta. Ellos se habían instalado a partir ya de 1910, quizás un poco antes, habían estado llegando ya a instalarse hasta esta zona del lago. Y claro, ellos habían solicitado un permiso de ocupación en Punta Arenas, o sea, ni siquiera en la misma territorio de Aysén se podía solicitar ese permiso de ocupación, porque no existía quien solicitarlo, digamos, y en cierta forma eso igual les entregaba bastante como seguridad de que era factible hacer su vida en ese lugar. O sea, había un proyecto de estas familias de instalarse y quedarse en ese territorio. O sea, es como eso igual es interesante, es como buscaban la forma de como legalmente estar ahí ocupando y tenían ese respaldo de documentos. Y finalmente lo que va a pasar, o sea, ahí yo creo, Dani, que ya vamos a empezar como a hacer este pimponeo del suceso mismo, que se solicita también estos terrenos que ya estaban ocupados por esta familia. Hay un personaje aquí ya que entra como más como el antagónico, digamos, que es Carlos von Flack, que era como, digamos, un operador de estas compañías ganaderas, principalmente de capitales magallánicos, que va a solicitar estos terrenos que ya estaban ocupados por estas familias, y va a pasar que por todas estas influencias también que tienen en esta elite, esta política elite, concentrada muy en Santiago, ¿cierto?, que estos terrenos se van a ir arriendo a espaldas incluso o al desconocimiento de estos pobladores. O sea, ellos no tuvieron la oportunidad de participar en esta remate creo que fue de tierra, y van a llegar un día, entonces, Carlos von Flack con policías militares, ciertos chilenos, a exigirles que se retiren, porque las tierras les pertenecen a ellos. O sea, ahí ya va a comenzar como digamos, de estas familias el pensar qué hacemos. O sea, nosotros estamos legalmente ocupando, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a estas personas? Yo creo que lo hemos hablado igual harto ahí con los chiquillos, es interesante pensar que fueron personas que estaban igual como muy organizadas y decididas a quedarse, pues como eso igual es interesante, porque perfectamente podrían haber dicho, o sea, perdimos, nos vamos, agarramos nuestras cosas, pero no, pues, o sea, esta tierra es nuestra, estamos criando a nuestros hijos, estamos formando nuestro capital, tenemos que demostrar que sí podemos estar aquí, como ese acto de inflexión de decir, no me van a correr, voy a defenderme, es como lo que es igual potente en esta historia. Sí, o sea, además, Ángela, qué bueno el punto que tú tocas, porque al final, cuando uno se imagina, yo creo que mucha gente cuando vio la invitación, cuando uno habla de la guerra de Chile Chico, claro, al final uno tiene la impresión de que pareciera ser dos ejércitos enfrentándose, pero, y por eso también ahí quizá la disputa con el nombre, los sucesos del lago Buenos Aires, y uno piensa, claro, debe haber sido algo que todos debiésemos saber en los textos de estudio, pero que queda a una especie de escala súper local, pero que no fue tan así tampoco, sino que tiene ribetes, como lo hemos conversado, nacionales en términos institucionales incluso. O sea, si uno define que lo que es la guerra de Chile Chico es un enfrentamiento armado entre pobladores y policías militares chilenos mandatados desde el gobierno, ¿cierto?, para desalojarlos. Ahí está el enfrentamiento, es un enfrentamiento entre civiles, ¿cierto?, y la fuerza policial, que se produce porque esta fuerza policial quiere desalojar a estos pobladores y ellos deciden resistir y demostrar efectivamente que ese terreno, ese territorio es legalmente ocupado por ellos. Entonces ahí se van a empezar a desencadenar una serie de sucesos, ya como el detalle mismo de la historia. Yo creo que es súper importante que lo lean, de verdad yo invito a que lean el libro de Danka Ivanov, es muy interesante, también hay unos informes interesantes de, siempre lo confundo, es Lemus, sí, no sé por qué yo le cambio el nombre, pero es Lemus, que igual hacen este relato y es muy interesante. Lo que se relata de esta historia es que
Cantalicio Jara, que es uno de los pobladores ya más antiguos que venían a este grupo de familias que se instaló, como que ya como dijo, pucha, no vamos a dar la pelea, pero justo hay un personaje que igual es súper interesante, que es Antolín Silva Ormeño, que probablemente va a dar como una arenga, que les va a decir, defiendan sus tierras, quédense acá, organicémonos y demos la pelea. Y ahí es cuando ya se organizan precisamente como para hacer esta resistencia a través de las armas a este ataque, podríamos decirle, desde las policías y se produce el enfrentamiento. Y es interesante también porque en su organización también envían a personas a que salgan del territorio, que salgan de la región, o que ahora es la región, y que pidan ayuda. Y ahí aparecen personajes, por ejemplo, como Nolasco Cárdenas, que es un diputado del Partido Democrático Nacional, este partido que ahí Carlos, o sea, Daniel me va a ayudar un poco, pero es este partido que va a defender mucho a los trabajadores, es como, son estos primeros movimientos ya como más... como de artesano. Claro, como que tienen esta ideología de defensa de los trabajadores, y va a dar unos discursos bastante encendidos y va a llamar a la autoridad nacional a que le ponga ojo a esta situación que considera injusta. Y los sucesos también se van a difundir bastante en prensa por lo mismo, y es por eso que ahí es donde se le denominan los sucesos del lago Buenos Aires, es la prensa la que le está dando este nombre. Daniela, ahí tú sí me puedes tomar la palabra para seguir en esta historia. Este diálogo. Oye, sí, bueno, yo quisiera como recapitular un poco, porque efectivamente la historia es muy interesante, y si bien es muy local, ¿no? Como decíamos recién, también es una historia que ha sucedido a lo largo de la historia de Chile, ¿no? Bueno, como yo decía, recapitulando, ¿no? Los pobladores están instalados en la zona del lago General Carrera, que en ese tiempo se llamaba Lago Buenos Aires, ¿cierto? Ellos deciden regularizar su situación y tratar de pedir un permiso que les diga que ellos son los legítimos ocupantes de esa tierra, ¿no? Entonces, esto es muy entretenido porque también, dado que Carlos mostró el mapa al comienzo, ¿no? Efectivamente, envían a uno de los hijos, ¿sí? a un muchacho que tenía poco más de 20 años, Belarmino Burgos, lo mandan a Santiago para que haga los trámites y consiga un permiso de ocupación. Esto fue en el año 1903. Entonces, Belarmino, imagínenselo, agarra su caballo, se va hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia en Argentina, que son como 400 kilómetros más o menos. En Comodoro Rivadavia se toma un barco hasta Buenos Aires, de Buenos Aires se toma el tren hasta Santiago, recién inaugurado el ferrocarril trasandino, y llega, después de más de un mes de viaje, a Santiago. Y llega a Santiago al Ministerio de Colonización, y le dicen, no, ¿sabe qué, joven? Este trámite tiene que hacerlo en Punta Arenas. Entonces, Belarmino dice, bueno, ok, hace el mismo viaje de vuelta, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, pero sigue hasta Punta Arenas. Y logra, había salido de su casa en 1913, y en 1914, en febrero, logra el permiso que se lo emiten en la Oficina de Tierra de Colonización de Punta Arenas, y con eso, ya con ese papel que les autorizaba a ocupar ese terreno, ellos se quedaron muy tranquilos, ¿no? 1914. Pero en 1917, efectivamente, a causa de estas presiones que habían algunos intereses en poder adueñarse de ese terreno por parte de grandes instancias, es que el gobierno como que desconoce ese permiso y hace un remate, como decía la Ángela, y esas tierras se las gana este señor Bonflac, que era representante de un gran grupo empresarial de Punta Arenas, magallánico. Y ahí entonces es cuando, imagínense que los pobladores ni siquiera se enteran de este remate, o sea, imagínense que estaban ellos tranquilos, con su permiso, ¿no? Y se enteran como 6 meses después de que ya no eran propietarios de esa tierra, que había salido a remate. Y ahí es cuando empiezan a pedir ayuda, ¿no? Incluso mandan nuevamente a una persona a Santiago a tratar de hacer ver su situación. Se alían con este diputado del Partido Demócrata que se llama Nolasco Cárdenas, ¿no? Y que los va a ayudar mucho después a hacer gestiones frente al gobierno.
pero todo eso es infructuoso, y en marzo del año 18 llega Carlos von Flack con la policía militar, ¿cierto?, con los carabineros de la época, a desalojarlo. Y ahí también es bien entretenido porque se encuentran con que había bastante gente, ¿no? Porque también se estaban preparando para una fiesta. Hay cosas que son súper como cotidianas, ¿no? Pero que se vuelven significativas. Iba a haber una gran carrera, estas carreras a caballo, que era una de las entretenciones importantes de la época, y un matrimonio que iban a celebrar los pobladores. Entonces habían venido personas de otros lados, como de Balmaceda, de algunos lados de Argentina, ¿no? Cuando justo llega, ¿cierto?, von Flack y las fuerzas de Carabineros, que están a cargo de uno de los personajes que pasaron a la historia como uno de los tal vez más grandes villanos y que podemos hablar, ¿cierto? O sea, toda buena historia también tiene buenos villanos, ¿no? En este caso es un calificativo que se lo ganó, la verdad, el teniente de Carabineros que venía a cargo, ¿cierto?, que se llamaba Leopoldo Miquel, ¿no? Porque hasta los mismos reportes de Carabineros de la época dicen que fue muy, muy violento, ¿no? O sea, él llegó quemándoles las casas a los pobladores, les robó, en el fondo les confiscó sus ganados, sus animales, ¿no? Y tanto así que posteriormente, en el fondo, le quitaron el mando, ¿cierto? Y lo juzgaron en Santiago, ¿no? Por su... a pesar de que ahí está menos claro, hay falta de investigación respecto de qué pasó con el teniente Miquel después, ¿no? Pero en ese momento fue cuando dice la Ángela, ¿cierto?, que también, que es uno de los personajes como que se considera entre los fundadores de la región de Aysén, José Antolín Silva Ormeño, ¿no? Entre los pobladores que no se decidían qué hacer, ¿no? Cómo vamos a responder a este desalojo, y ahí Antolín Silva es el que los convence, según cuentan los relatos y la memoria oral, ¿no?, de que están en su derecho de quedarse ahí y de que resistan. Una pregunta a ambos, chiquillos. ¿Y existía entre los civiles que habitaban los pobladores alguna especie de preparación militar o conocían para enfrentarse o para hacer la resistencia por parte de ellos? ¿Había algún antecedente respecto a eso? Claro, sí hay antecedentes. El mismo, como dice el relato oral, como dice Daniel, habla de que algunos pobladores que ya estaban viviendo aquí, beroízas, entre ellos, habían tenido formación militar porque participaron en la Guerra del Pacífico. Entonces eso les permitió también un poco como organizar a los pobladores para hacer esta resistencia armada. Y eso igual es un tema interesante porque hay que pensar que esto fue en pleno invierno, o sea, no fue en la primavera. En invierno, cuando hace mucho frío, hay mucha nieve, viento, ¿cierto? Temperaturas bajo cero. Y probablemente el ya llevar unos buenos años ahí les permitía mucho conocer eso, y por supuesto también el entorno en el cual se produjo el enfrentamiento, ¿cierto? O sea, esas fueron situaciones que igual les jugaron bastante a favor a estos pobladores para poder hacer esta resistencia armada. Perfecto. Sí. Oye, mira, y ahí nos habla Elías Navarrete, del Museo Histórico de Carabineros de Chile, y dice que efectivamente Miquel no quedó muy bien por la forma en que realizó la operación. Así que tenemos ahí un antecedente institucional, por lo menos, que nos da cuenta de eso. Un saludo al colega y Elías del Museo de Carabineros. Sí, saludos. Oye, sí, gracias por el comentario, porque efectivamente es interesante, ¿no? El teniente Leopoldo Miquel quedó como esta figura bien así como del malo de la historia, ¿no? Porque dicen que actuó con mucha violencia, excesiva violencia. Incluso venía un ingeniero, ¿cierto?, que era el ingeniero Lemus, Carlos Lemus creo que era el nombre. Carlos Lemus. Que él venía con la comitiva, ¿cierto? Porque una de las cosas que se supone que era parte, ¿no?, del proceso de desalojar a los pobladores, que se debía hacer pacíficamente, y además se les debía como indemnizar por las mejoras que ellos tenían, por sus construcciones, galpones, corrales, etcétera, ¿no? Entonces el ingeniero Lemus tenía la misión de tasar esas propiedades, en el fondo, para poder darles algún tipo de indemnización a los ocupantes, ¿no? Entonces el mismo ingeniero Lemus es el que manda telégrafo
que se demoraba como una semana en llegar a Santiago, ¿cierto?, hacia el ministerio, diciendo: el teniente Miquel está actuando de forma violenta, está sobrepasado, solicito que sea relevado de su cargo. Y ahí, cuando llegan refuerzos de carabineros, efectivamente va a llegar otro teniente, que es el teniente de apellido Valdés, y que va a decir lo mismo. Miquel está como un poquito fuera de sus cabales, y llegan órdenes de Santiago de que Miquel se vaya para Santiago, y en el fondo ahí es donde está la situación que es compleja, ¿no? Porque en el libro de Danke Ivanov, ¿cierto?, lo relata de forma bien intensa y bien dramática, ¿no? Porque según la memoria oral de los mismos pobladores, ¿no?, los pobladores trataron de no llegar a un conflicto violento hasta el último momento, ¿sí? Y una vez que las fuerzas de carabineros los fueron desalojando de sus casas, ¿no?, los pobladores se fueron a refugiar al campo, ¿no? Y cuando llegan a la casa, me recuerdo de un poblador que se llama Santiago Fica, en un sector cerca de Chile Chico que se llama Laguna Verde, tratan de ir a parlamentar. Danke Ivanov lo relata incluso, sí, que va uno con un pañuelito blanco, y los pobladores, sus mismos compañeros, no lo pueden creer cuando cae baleado por carabineros. Y ese es el mártir, en el fondo, de la comunidad local lo siente así, ¿no?, que se llama Sabino Benavides, ¿sí? Que es muerto por las fuerzas de carabineros, y ahí los pobladores responden con todo. Efectivamente, ahí se produce el episodio más violento, con intercambio de balas, ¿no?, de disparo, y también mueren 3 carabineros en ese episodio, en esa batalla. Y además los pobladores toman varios rehenes, o sea, capturan a varios carabineros, mientras que Carabineros, por su parte, también captura, ¿cierto?, algunos pobladores, que los mantiene, por su parte, cautivos en otro lugar. Y ahí es donde el teniente Miquel seguía con la actitud violenta, ¿no?, quemando casas, quemando potreros, y mandaba más carabineros hacia el sector donde estaban los pobladores, y los pobladores, que, como decía la Ángela, ¿cierto?, conocían mucho mejor el terreno, los tomaban por sorpresa y los tomaban prisioneros, ¿sí? Afortunadamente no hubo más muertes, al menos que sepamos con fuentes históricas, ¿no?, porque los pobladores, en el fondo, o sea, los tomaron detenidos, los tomaron prisioneros, ¿no?, como en este proceso, ¿no?, de que habían detenidos por ambos bandos, ¿sí? Y luego de eso es cuando Lemus, como el otro teniente que llega con los refuerzos, ¿sí?, piden que Miquel sea relevado porque está actuando de forma muy inadecuada, muy violenta. Oye, y una pregunta, yo creo, ya desde el punto de vista como de los museos, ¿cómo se representa eso museográficamente? Esa es una gran pregunta, porque como hartas noticias seguramente, cómo esas noticias llegan a la zona central, a la Cámara de Diputados. Si te parece que Daniela iba a hacer un acercamiento a la colección. A ver si nos permite la tecnología, vamos acá a mostrar algunas de las cosas que tenemos en el museo. Si ustedes se fijan, ¿no? Ahí tenemos, en esta vitrina, tenemos por una parte un rifle Winchester, ¿sí?, que es el modelo que utilizaban los pobladores, o que tenían los pobladores en la época de la Guerra de Chile Chico. Y además vemos, no sé si se alcanza a ver, o me acerco un poco más. Se alcanza a ver, yo creo. Tenemos una gran cantidad de recortes de prensa, porque efectivamente esto fue un episodio que fue bastante comentado en la época, ¿no? Y hay periódicos como Yanquihue de Puerto Montt, el mismo diario El Mercurio en Santiago, también prensa de Magallanes, de Punta Arenas, ¿no?, que cubrieron el hecho, ¿sí? Además, en paralelo en Argentina tengo entendido que hay revueltas también de trabajadores en la misma época, en el fondo. Claro, como contaba Pablo al comienzo, ¿cierto? También ese es el momento en que está comenzando en Chile y en el mundo también, en Argentina, en Patagonia, gran organización del movimiento obrero.
Entonces, los trabajadores también estaban tomando conciencia de la necesidad de organizarse para mejorar ciertas condiciones de vida. Si ustedes se fijan, acá también tenemos como parte de la museografía contada la historia de la guerra de Chile Chico en un formato de cómic, de historieta, ¿sí? También basado en el libro de Danka Ivanov. Y por acá, un momento, por acá tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes de el famoso Cantalicio Jara, ¿sí?, que es el caballero que está sentado a la izquierda, y que es considerado, ¿cierto?, era como una especie de patriarca de las familias, ¿no?, una persona muy respetada, y como el gran jefe de familia en la época. Qué impresionante además la vestimenta de ese contexto, como pareciera ser más argentino incluso que chileno. Sí, eso es muy bonito, que son familias que pasaron, que antes de llegar a Aysén y pasan todo el territorio. Muchas, antes de entrar al territorio de Aysén, estuvieron muchos años en Argentina. O ya estando en Chile, el gran lugar para abastecerse no era la misma región, sino que era Argentina, que acá uno dice, es como, Argentina está al otro lado del alambre, o sea, no tenemos una barrera geográfica natural como tienen ustedes la cordillera de los Andes. Acá la cordillera de los Andes se hundió hace rato ahí en el seno de Reloncaví. Entonces la influencia argentina en muchas costumbres y también en muchos elementos es muy, muy presente. Y por eso es que nosotros vemos siempre, y actualmente también, mucha bombacha, ¿cierto? Harto pañuelo al cuello, también esta costumbre, ¿cierto?, del mate. O sea, son elementos que van a ingresar estos pobladores a partir de tantos años que estuvieron primero trabajando en estancias argentinas, o, ¿cierto?, en este ir y venir a vender sus productos a Argentina, a abastecerse, que hace que tengan esta apariencia tan gauchesca. Eso es un tema igual interesante. Y en esa foto en particular que mostró Daniel, donde sale don Cantalicio Jara, sus hijastros, Fica, Santiago Fica, Alejo, es una foto claramente de estudio donde sacaron su mejor tenida para la pose, ¿cierto? Es como una foto muy, muy producida, muy bonita. Yo creo que es interesante, igual ya como para ir un poco cerrando, como las consecuencias, igual que tiene reflexionar sobre las consecuencias que tiene este enfrentamiento. O sea, como dice Daniel, los pobladores en realidad no querían llegar a esta instancia tan violenta. Yo creo que no es un evento del que uno tenga que sentirse orgulloso por la violencia que tiene o porque los pobladores resultaron en cierta forma como ganadores, si uno lo puede ver de esa manera. Porque finalmente es como que habla de una situación histórica de un poco abandono a territorios tan aislados como el caso de Aysén. O sea, esto va a gatillar en que años más tarde, estamos hablando que la guerra de Chile Chico fue en 1918, es ya recién en el año 27 que se va a crear el territorio de Aysén, propiamente tal, y no vamos a dejar de ser administrados una parte, por cierto, por la provincia de Yanquihue y otra parte por Magallanes. O sea, como que va a haber ya una administración desde este territorio de Aysén, y ya en el año 1930 se va a crear una ley de colonización que le va a permitir a los pobladores que ya históricamente estaban habitando el territorio hacerse por fin de manera legal de sus tierras. Eso es como una consecuencia quizás de este enfrentamiento. O sea, como dijo Daniel, no es el único. O sea, este es el que tuvo los ribetes más violentos, pero ya hay antecedentes de que pobladores, por ejemplo, en Valle Simpson, sí ya estaban pidiendo anteriormente estos permisos de ocupación, que estaban enviando correspondencia a Santiago para poder habitar de manera legal su territorio, su terreno. Sí, oye, bueno, y también efectivamente es muy importante lo que señala Ángela, y es muy importante también para quienes quieran profundizar más en detalles, ¿no?, de este episodio, de su significancia, ¿cierto? Está sobre todo el libro de Danka Ivanov y otras fuentes también históricas que se pueden revisar. Es interesante cómo junto los pobladores, junto con resistir y no querer abandonar esas tierras, ¿no?, también hicieron gestiones
y enviaron a otros pobladores, a algunos delegados, tanto a Buenos Aires para conversar con el gobierno argentino, como a Santiago para conversar con el gobierno chileno y tratar de llegar a algún acuerdo, a una solución. Y finalmente es así, y el gobierno chileno decide dejar sin efecto ese remate, y por lo tanto permitir que los pobladores permanezcan en ese lugar. Pero no va a ser hasta 1930, que, o sea, 12 años después, que se promulga la ley de colonización de Aysén y que ya va a permitir regularizar la propiedad de muchos de los pobladores que habían llegado a vivir a este alejado lugar del país. Y en ese sentido, recién en ese momento, o sea, efectivamente tenemos al menos 30 años de la historia inicial de la región de Aysén, en que, como decía la Ángela al comienzo, no había institucionalidad pública, no había presencia del Estado, no, para que la gente, ¿cierto?, lo entiendan, tal vez los niños, las niñas, no había municipalidades, no habían tribunales, no había ni siquiera policía, digamos, que tenía que venir desde afuera, ¿no? Y por lo tanto, eso da también un carácter bien particular, como tan entrado en el siglo XX, la región de Aysén era un territorio donde no había presencia de todos estos servicios estatales y por lo tanto muchas de las cosas que se hicieron se hizo a pulso, lo hicieron así en el foro se relata, los pobladores lo hicieron, los mismos vecinos se organizaron para construir escuelas, para tener servicios de salud, todas las cosas comunitarias que fueron provistos por la propia comunidad organizada. Así que eso también es bien interesante y habla un poco de este espíritu de esta zona aysenina. Sí, yo no sé cómo lo ves tú ahí, Pablo, pero me parece que incluso para enriquecer nuestro relato desde el Museo Histórico, uno también puede nombrar o empezar a, ¿cierto?, cuando podamos abrir cierto público, tener estas posibilidades de hacer estos nexos con las historias que profundizan ciertas dinámicas centrales en espacios más extremos, ¿cierto? E invitar también a la gente a que pueda visitar estos espacios eventualmente en vacaciones, cuando podamos abrir. Sin duda una riqueza en ese sentido. Así es. Chiquillos, yo no sé... Ah, perdón, Dani, Ángela. Sí, no, es que están preguntando por los nombres de los textos reiteradamente. El libro que nosotros decimos de Danka Ivanov Bellman se llama La Guerra de Chile Chico o los sucesos del lago Buenos Aires. Y el informe de Carlos Lemus se llama Diario de Viaje al Lago Buenos Aires. Está en la Revista Chilena de Historia y Geografía, es el tomo 53, número 57, abril-junio 1927, lo vamos a escribir yo creo ahí en el chat, pero así como dato como ya más corto, en Memoria Chilena, que es un sitio que a nosotros nos gusta mucho, si ustedes buscan La Guerra de Chile Chico, está el libro de Danka digitalizado y también está el informe de Lemus, memoriachilena.cl, ahí están esos dos documentos. Chiquillo, quizás para ir cerrando también, ¿cómo la gente, si llega a ir a Aysén, típico tour, las catedrales de mármol, cómo podrían llegar a visitar el museo? A ver, una parte la voy a decir yo creo. Dani, ¿tú me ayudas? Ya, lo primero es que por ahora nos busquen en las redes sociales. Nuestro Instagram es Museo Aysén, nuestro Facebook nuestra fanpage es Museo Regional Aysén. Ahí estamos subiendo constantemente actividades. La otra semana igual tenemos algo súper entretenido que ya lo vamos a anunciar, que es sobre ya nos vamos a trasladar al litoral, a la zona del Golfo de Penas, por ahí. Y nosotros estamos en la ciudad de Coyhaique, en camino Coyhaique Alto, el camino que nos lleva hacia Argentina, en el sector también que se conoce como Escuela Agrícola, kilómetro 3, camino Coyhaique Alto, esa es nuestra dirección. Y yo creo que es súper interesante que nos visiten, para los que quieren conocer Aysén, porque de verdad que aquí van a tener un panorama general bastante interesante, y algo que igual me gustaría destacar un poquito es cómo se estructuran esta museografía, donde está Daniel ahora ahí instalado. Que algo súper importante igual es que nuestra historia es tan reciente que muchas de esas historias que se cuentan están contadas por sus propios protagonistas. O sea, nosotros relevamos mucho el relato oral en esta exposición, porque afortunadamente
nuestros padres, abuelos, bisabuelos, son los que protagonizaron esta historia. O sea, leía por ahí en el chat que una persona decía que su tatarabuelo estuvo en la guerra de Chile Chico. Eso uno se lo va a encontrar acá. Es como, yo creo que es nuestro gran valor desde el punto de vista patrimonial también, que Aysén se ha construido de manera oral. O sea, así como se ha construido, ¿cierto?, de manera espontánea, como dijo Daniel, donde todos los pobladores ponían su propio esfuerzo para desarrollar proyectos, ¿cierto?, que les favorecía a todos. También el contar la historia de Aysén ha sido un tema muy, muy de juntarse en torno al fuego, ¿cierto?, e ir contando estas historias. Es un tema bastante interesante. Pomar, por ejemplo, José Pomar, que es una persona igual que viene desde el Ministerio de Tierras y Colonización en 1920, 2 años después de este suceso, va a relatar ahí cuando se encuentra con pobladores en Valle Simpson que ellos seguían hablando de la guerra de Chile Chico y seguían enriqueciendo los datos. O sea, es bonito cómo se va construyendo esa historia en Aysén. Es algo que yo creo que es importante también destacar. Y bueno, y por mi parte también agradecerles, Carlos, Pablo, ¿cierto?, al Museo Histórico Nacional por la iniciativa. Ojalá que se pueda repetir con muchos otros museos de Chile. Con Ángela estamos felices de haber participado. Lo hemos conversado en lo previo, ¿no? Y tenemos muchos desafíos. Ustedes saben que también esta situación, la cuarentena, a los museos nos ha obligado a flexibilizar, a cambiar, a ser creativos. Así que varias de las preguntas que también tenemos por ahí que no vamos a alcanzar a contestar, por favor escríbanos, mándenos un correo electrónico al museo. Tenemos distintas posibilidades de apoyar o de trabajar con colegios, con profesores, profesoras, si es que quieren trabajar este tipo de contenidos con sus estudiantes, ¿no? Así que toda la disposición para poder establecer algunas estrategias, ¿cierto?, para poder trabajar en conjunto, para poder acercar estas historias y sobre todo, en el fondo, también traerlas al presente, ¿no? O sea, es muy interesante cómo esto nos permite reflexionar acerca de la sociedad chilena actual, ¿no?, a partir de distintos elementos, de qué podemos aprender de estos episodios, cómo se manejaron las cosas, ¿no? Y efectivamente cómo esto va generando ciertos elementos que son propios de la cultura, de la historia, de un territorio particular y que sigue siendo aislado como Aysén. Sí, o sea, yo creo que tomar un poco el desafío también de que esta es la primera versión de este Nación con Región y por cierto que vamos a tratar, y por cierto si otros museos locales, ya sean los públicos o también privados, quieren relevar algún tipo de tema o generar alianzas lisa y llanamente con el área educativa también del Museo Histórico Nacional, o sea, no hay ningún problema de que podamos conversar y transmitir. Quizás en algún momento podamos crecer y ya no solamente hacer estas historias de Chile en 2 museos, sino que quizás crecer y hacer esta historia de Chile en 3, 4 o 5 museos, ¿cierto? En línea, aprovechando este recurso. Así que, nada, por parte del museo, creo que el área de educación también, por sobre todo, es súper relevante seguir con esta línea de trabajo y invitar también a los profes. Yo creo que ese es un desafío súper importante, de que los museos, a pesar de que estamos cerrados físicamente, podemos seguir siendo a través de esta instancia un recurso para el aprendizaje súper potente para poder conectarnos también con estas audiencias de nuevas generaciones. Sí, yo también quiero agradecer a los compañeros de Aysén y dejar, bueno, como decía Carlos, a los profes, a los estudiantes, visiten las redes sociales de los museos. Nosotros tenemos en el Histórico Nacional un tour virtual que puede ingresar cualquier persona teniendo internet. Pueden recorrer el museo, dudas también, el área educativa está disponible para responder sus inquietudes. Así que agradecer también a todos los que vieron, visitaron este conversatorio y a los compañeros también. Pues muchas gracias. Sí, eso. Entonces, para finalizar, agradecer tanto a los compañeros de Aysén, también agradecer a las personas que no se ven, pero que en este caso está tras bambalina, que es Máximo, ¿cierto? Máximo es la persona que administra y hace posible todas estas transmisiones, así que un agradecimiento también para él. Y bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y esperamos tener una nueva conexión tanto con Aysén y otras zonas de Chile prontamente. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.